Buenos días. Este es el primero de 4 vídeos donde comentaré cómo hacer diferentes tipos de vinos de manera muy fácil. Serán completamente naturales, sin sulfitos añadidos ni otros aditivos. De todas maneras, si queréis podéis añadirlos. Haré solo una pequeña cantidad, pero el mismo método sirve para otras cantidades. Hoy haremos 2 variedades de vino diferentes, uno blanco y otro tinto o rosado. Empiezo recogiendo algunas uvas de esta para, que son ligeramente rojas. Seguidamente recogeré de otra para que hay aquí de atrás, que son blancas. Estas son las uvas que utilizaré. La mayoría son blancas y unas pocas son rosadas. Las vamos a exprimir. Las raspas las retiraré para que no den aspereza al vino. Hay muchas maneras de aplastar las uvas. Hacedlo como os vaya mejor. Ya están aplastadas y el contenido de mosto obtenido de esta manera es del 60%. Si apretáis las brisas o ollejos con una prensa, obtendréis hasta un 75% de mosto. O sea, por cada kilo de uvas obtendremos una botella de vino estándar. El primer tipo de vino lo haré con solo mosto escurrido. Lo pongo en este envase y dejaré que fermente. Durante todo el periodo de fermentación debe estar en un sitio que no le dé la luz directa y con una temperatura máxima de 20 grados. No le añado levadura porque las que contiene la propia uva de manera natural en su parte exterior es suficiente. Estas levaduras son las que consumen el azúcar y lo transforman en alcohol durante el proceso de fermentación. No se debe cerrar herméticamente porque reventaría. Esta manera de proceder es adecuada para elaborar vinos blancos. En este otro envase añadiré el mosto y además sus ollejos para que se maceren durante unos 7 días. Igual que en el caso anterior, hay que mantenerlos a temperatura moderada y sin cerrar herméticamente. Esta manera de proceder es adecuada para vinos tintos y con uva negra, porque lo que da color al vino son los pigmentos de la piel de la uva. Cuantos más días estén los ollejos macerando, más color adquiere el vino. Además, también le aportan aromas. A las 5 horas de su elaboración ya están fermentando bien. Las levaduras se han propagado y están trabajando. Al envase que contiene los ollejos en maceración y fermentación, debemos sumergirles los ollejos 2 veces al día como mínimo, porque flotan y se secan. El otro, que solo contiene el mosto para vino blanco, no se debe tocar. Al tercer día, la fermentación ya se ha suavizado. También empieza a clarificarse. Al cuarto día ya voy a trasigar el vino negro para quitarle la brisa o ollejos. Podría esperar unos días más, pero es para no alargar el vídeo. En realidad no será vino tinto porque no he utilizado uva negra, solo una pequeña cantidad de uvas ligeramente rojas. En este caso solo será un vino ligeramente rosado. Una vez limpio, lo trasvaso a este pequeño depósito. Una vez trasvasado, aún no se puede tapar herméticamente porque la primera fermentación más fuerte ya finalizó, pero sigue una secundaria en la que se forman valiosos sabores y aromas. Como a simple vista no se nota, lo cerraré con un globo o guante elástico para que no esté en contacto con el oxígeno del aire y se avinagre. De esta manera sabremos cuándo finalizará la fermentación. Al guante elástico lo pincho con un alfiler fino para que guarde un poco de presión sin estallar. Esta fermentación secundaria puede tardar hasta 3 o 4 semanas en finalizar. Esperaremos a que deje de fermentar completamente y se vaya clarificando. Entonces lo embotellaremos directamente o también se puede ir consumiendo directamente. En este caso, estoy elaborando solo una pequeña muestra de vino en un pequeño recipiente, pero lo normal es utilizar depósitos mucho más grandes que incorporan un grifo para sacar el vino para el consumo diario. Si observamos en estos depósitos, el grifo está colocado a varios centímetros del fondo para que los lodos
y pequeñas partículas se depositen en el fondo. Así, el vino del grifo no sale turbio. El vino se va clarificando de manera natural. Sus impurezas van cayendo poco a poco al fondo del depósito. Si es necesario, el vino se puede trasegar para quitar esos lodos del fondo del depósito. Pero en mi opinión, cuantas menos veces mejor, ya que esto supone que se oxigena demasiado, perdiendo aromas y calidad. Han pasado 3 semanas y el vino blanco y el rosado parece que ya acabaron de fermentar. Vemos que también se han clarificado bastante. Los dejaré otra semana para mayor seguridad y ya se podrán cerrar o embotellar, o también se podrán servir y beber directamente desechando los pozos. Bueno, para cualquier duda o aclaración, en comentarios nos leemos. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.